Cuando oyes la historia del hijo pródigo, podrías asumir que trata de un hijo. Pero Lucas 15, el capítulo en donde la historia es dada por nuestro Señor, comienza de esta manera. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Por qué trata de 2 hijos? Bueno, en la mente de nuestro Señor, Él estaba ilustrando 2 tipos de pecadores. Está el pródigo, quien es rebelde, abierta y descaradamente pecaminoso, irrespetuoso hacia su padre, mostrando menosprecio hacia su familia, no quiere tener nada que ver con autoridad paternal, no quiere responsabilidad, no quiere rendirle cuentas a nadie, simplemente quiere irse a un país extranjero y gastar todo su dinero en prostitutas. Ese es un tipo de pecador. Ese es el pecador extremo, abierto, descarado. Por otro lado, tenemos al pecador secreto. El que esconde el pecado, el que quiere ser visto como moral, religioso, espiritual, justo, pero no es menos pecador, simplemente lo encubre. Esta es una historia de 2 tipos de pecadores. El hijo pródigo es el pecador abierto, descarado, que no le importa mostrar su pecado. El hermano mayor es el pecador secreto, hipócrita, que esconde su corazón malo, esconde su odio hacia su padre, esconde su odio hacia su hermano bajo la cortina de buenas obras. En lo que respecta a la aldea, en lo que respecta a la comunidad, él es el hijo bueno. Él se queda en casa. Él trabaja en el campo. Él hace lo que debe hacer. Él obedece a su padre. Él está bajo la autoridad de su padre. Pero esto no hace que deje de ser un pecador. Él odia en secreto a su hermano. Dices, ¿cómo sabes? Bueno, ¿dónde estaba al principio de la historia? ¿Dónde estaba cuando ese hijo, el hijo menor, su hermano, a quien debería haber protegido de malas decisiones, ¿dónde estaba cuando ese hijo menor vino y pidió su herencia y avergonzó a su padre? No está en ningún lugar. No está en ningún lugar en la historia cuando el hijo menor viene. Él no previene nada. No está en ningún lugar en la historia cuando el hijo menor se va. Él nunca está ahí para alentar a su padre y proteger la honra de su padre. ¿Por qué? Porque no tiene relación con ninguno de ellos. Está en la casa, cumple su deber, hace lo que se espera de él. Pero es el pecador secreto, el hipócrita. No sabes eso hasta que el pródigo viene a casa, el padre lo perdona de manera total y el padre mata al becerro gordo y organiza una fiesta para la aldea entera. Todos ahí están celebrando porque el pródigo ha regresado a su casa. En ese momento el hermano mayor llega del campo. Ha estado ahí afuera cumpliendo con su deber. Lo que tenía que hacer. Lo hizo a regañadientes, con resentimiento, probablemente con enojo, deseando que su padre estuviera muerto, pero lo hizo porque quería mantener la ilusión de que él era el hijo bueno, el que era religioso, responsable. Pero la realidad fue conocida cuando se apareció y oyó que había una fiesta. Escuchó música, danzas. ¿Qué está pasando? Entonces llama a un siervo y dice, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cómo es posible que yo no supiera de esto? Bueno, no tenía relación con el padre, estaba distante del padre,
Esta es la implicación de eso. ¿Qué está pasando?, dice, y el siervo dice con gusto, deberías estar feliz por esto. Tu hermano que está perdido es encontrado. Hay una celebración en toda la aldea por la gracia que tu padre le ha mostrado a tu hermano. ¿Cuál fue su respuesta? Estaba enojado con el perdón de su padre. Estaba enojado porque su padre perdonó a ese hijo, quien trajo tal vergüenza sobre sí mismo y su padre y el hermano en la aldea. Él no tenía lugar para la gracia. Estaba muy enojado porque este padre perdonó a este hijo pródigo. Y aquí encuentras el punto clave de la historia. Recuerda, Jesús le está contando esta historia en Lucas 15 a los escribas y fariseos, los que están furiosos con él porque recibe y perdona pecadores y hasta se reconcilia con ellos. No tienen lugar en su mundo religioso para la gracia y el perdón dado de manera gratuita. Y ellos tampoco entienden el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sabes una cosa? Esa es una triste, triste realidad. La gente religiosa, la gente que cree que es justa, la gente que trata de ganarse el derecho de ir al cielo, que trata de ganarse el cielo por sus propias obras, se resiste a lo único que los puede salvar: gracia. La religión normalmente es más condenadora que la impiedad abierta. Los religiosos son difíciles de alcanzar porque están convencidos de su propia justicia personal. Pero Dios, en Cristo, ofrece perdón a ambos y a todos los pecadores en medio de estos dos extremos que estén dispuestos a venir a Él. Esa es su gracia, y esto lo hace para su propio gozo. Dos pecadores, dos tipos extremos, a ambos se les ofrece el mismo perdón. El religioso nunca lo recibió. Es muy peligroso llegar a pensar que tú puedes ganarte el derecho de ir al cielo.